algunos me ponen nada más la fotita, pero está bueno, así nos miramos un Buenas noches, licenciado, ¿cómo está? Bien, gracias, muy amable. Aquí saludándoles, vean que con mucho agrado y con mucha expectativa de licenciado, que, sí, dígame. Disculpe, le quería hacer una consulta. Consulte. ¿Usted ha visto las películas de Regreso al Futuro? Sí, he visto ¿Y le como gustan? 2. La 1 o la 2 vi. Después sé Ay, que hubo otras, pero ya no vi más. debería ver la 3, es muy interesante. No digas tú. Sí, es muy buena, debería verla. No la he visto, pero la voy a ver. Mire. Ha de estar en el Netflix ese, digo yo. Sí, debe estar ahí, mírenlas, son muy buenas, a mí me encantan. Sí, me acuerdo que la primera fue muy... Bueno, cuando salió la primera de esas, creo que todavía estaba en el colegio, saliendo del colegio yo, y la fui a ver. Había un cine que se llamaba Lido, ahí en la zona 1. A ese cine lo fui a ver, estaba bien bonita la película, como en el año 85, 86, ¿verdad? Sí. 85, 86, bonita. Pues qué bueno que te guste, porque ya para ti es una película de antes esa, ¿verdad? Sí, pero a mí me encanta, todavía mantengo la ilusión que en 2025 los autos vuelen. No, mentira, Sí, ¿verdad? la vamos a ver. En ese tiempo... Vamos a ver, la 3 decís tú que era la mejor. No, la 1 es la mejor, la primera película es la mejor, la 3 también es buena, porque arrastran a Marte, pero eso es aparte, pero sí, son muy buenas las 3. Bueno, la vamos a ver por recomendación suya. Ay, tan lindo, muchas gracias. Mira. Qué buena onda, muchas gracias por recomendarla. Pues fíjense que he tenido un poquito de ansiedad por ver qué pasaba ahora. Créanme que, como les decía a los alumnos de la primera hora, en ninguna forma el que dé clases tiene que ver con traicionar yo propósitos nobles que tenga la licenciada Astrid, porque ella está tratando de ayudar a un amigo muy querido del área básica. Es el licenciador. Antes de eso creo que ya tenéis conocimiento todos. Y yo también deploro que le hayan hecho esa mala pasada a mi querido compañero de trabajo, Héctor Durante. Es una persona versada en lo que impartía y considero yo una injusticia. Pero también me separo yo de lo que sí me separo es de que los estudiantes con tanto esfuerzo que han comprado sus paquetes de datos o se han suscrito a uno de esas proveedores de internet y han comprado sus compus o sus teléfonos inteligentes para poder llevar sus clases y que uno no las dé, me suena mucha injusticia. También porque el estudiante no tiene, pues uno tiene que atenderlos como merecen. Y yo aprecio mucho lo que hace la licenciada Astrid por su claustro, por sus compañeros, eso habla bien de ella. Y también pues la manera que cada uno quiere expresar su solidaridad al compañero Héctor Dorantes, que es una gran persona, pues está bien. Yo en lo que difiero nada más es en que no... Mira tú, cuando yo estudiaba, me frustraba mucho que cuando llegaba veía que por alguna razón no habían clases, tú. Entonces yo me sentía bien molesto y era frustrante para mí, me enojaba y demás. Así que por eso yo comprendo que las clases son importantes y no quiere decir que yo quiera perjudicar a nadie. Es más, les repito que voy a poner estas clases, tal vez no la grabación de esta clase, pero el mismo contenido teórico que hoy comparta, lo voy a compartir con todos vosotros a través de la herramienta esa del Classroom, en la cuenta esa de YouTube, para que la gente entre y pueda ver cuando quiera el contenido teórico de la clase de hoy. Así que la semana pasada que vimos, jóvenes, la semana pasada, según apuntes que tengo yo aquí, ya vimos el concepto de derecho romano, que era la romanística también, el papel de la romanística, las etapas históricas del derecho romano,
pasamos, también vimos cómo evolucionó Roma en sus diferentes periodos del desarrollo político y que a cada una de las etapas les correspondió una etapa del derecho romano también. Así mencionamos una etapa arcaica del derecho romano, otra clásica y otra postclásica que corresponden a las fases de la monarquía, la república y el imperio respectivamente. Y después de eso, ¿qué más vimos? La composición social que tenía el Estado romano. Y así vimos que habían ciudadanos que eran chives, chives o ciudadanos, que habían otros que eran extranjeros. Por definición, el que no era ciudadano romano era extranjero, pero dentro de los extranjeros había una gama que había que diferenciar. Estaban los peregrinos, ¿verdad? Latinos y bárbaros. Latinos. Estaban los bárbaros, que los bárbaros eran todos los que se oponían a la dominación de Roma, y había también otra clase que integraban los esclavos que no eran. Y los libertos. Y bueno, muy bien, los libertos, que ya ves tú, una vez que cobraban libertad los esclavos, se podían optar a la ciudadanía romana, pero integraban una clase diferente llamada libertos, ¿verdad? Allí íbamos. También vimos que habían personas de derecho propio, que eran denominadas sui iuris, y otras personas que eran sometidas a la potestad de alguien. Mira, generalmente era alguien llamado pater familias, que en realidad el pater familias era una figura de un sujeto que tenía derecho propio, pero tenía básicamente patrimonio. Hacía yo un paréntesis en la explicación de esto que quería yo para introducir por qué se estudia esto del derecho romano, porque vimos el concepto de derecho romano, también vimos que es la romanística, que es el estudio de esto, cuando se empezó y todo aquello, pero ¿por qué se estudia derecho romano en las universidades latinas, tú? Y la respuesta es que el estudio del derecho romano nos sirve a nosotros, o el objeto del estudio del derecho romano es identificar y comprender las instituciones del derecho romano, del derecho civil actual. ¿Por qué del derecho civil? Fíjate tú que lo que explico, porque es cierto, el derecho civil, lo que nosotros damos en las universidades de América Latina, decía la semana pasada, básicamente es el derecho civil, porque en Roma ya ves tú que habían también, dentro del derecho romano, va a haber una gama de ramas del derecho, y así había también una rama del derecho público, en donde estaba el derecho penal, el derecho administrativo, el derecho fiscal, y pero eso ya no es parte de lo que nosotros dentro de la materia de derecho romano impartimos en las universidades de los países latinos. Desde tiempos, desde que se empezó a estudiar derecho romano como tal, lo que se ha impartido como derecho romano es la parte del derecho privado, que es lo que nosotros conocemos actualmente como derecho civil. Eso es. Y entonces, ¿qué te decía yo? ¿Cuál sería, si ves tú una pregunta, cuál es el propósito, el objeto del estudio del derecho romano? Es identificar y comprender las instituciones del derecho civil, del derecho civil en la actualidad. Ese es el propósito del estudio del derecho romano, no estar estudiando un montón de cosas históricas y nombres y cosas que tan aburrido resultaría, sino es identificar. Por eso es que, mira, en una introducción que hacíamos, que yo hacía a la clase anterior, les comentaba a ellos que efectivamente, ¿cómo es eso de identificar y comprender las instituciones del derecho actual?
si nosotros partimos de lo que vimos la semana pasada, cuando hablamos de personas de derecho propio o sui juris, y dijimos que eran personas que no estaban sometidas en prisión, pero que tenían un patrimonio, entonces nosotros debemos pensar que esa palabra patrimonio es una institución del derecho civil, que nosotros lo entendemos en la actualidad como, ¿qué es el patrimonio en la actualidad? ¿Cómo se define legalmente el patrimonio en la actualidad? Pues es una institución del derecho civil que comprende todos los bienes y derechos, las cargas y obligaciones de una persona. Esa es una definición sencilla de lo que sería patrimonio en la actualidad, pero es una institución de derecho civil. ¿En dónde tiene su origen? Ahí en Roma. Pero lo que pasa es que, mira, por eso es que uno identifica y comprende las instituciones. Y para comprender cómo fue esto, mira, podemos nosotros, tomando el ejemplo de esto del patrimonio, analizarlo y ver que el origen de esa institución del patrimonio es una institución que en Roma se compone, pues el vocablo se compone de los términos latinos patrix, que quiere decir padre, y monium, que quiere decir carga del padre. Y ya ves tú que comprende para nosotros en la actualidad todo el conjunto de bienes y derechos y de cargas de bienes y derechos. Te habla a ti de activos, de negocios, del salir a trabajar. Mientras que frente a la institución del patrimonio, también en Roma existía la institución del matrimonio, cuyas orígenes, si nosotros lo vemos etimológicamente, derivan del latín matrix, y del otro vocablo monium, que sería literalmente traducido carga de la madre. Y ya ves tú que en la concepción del común de los mortales en los pueblos de América del siglo XX, XIX y atrás, en el matrimonio, los cónyuges que lo integraban tenían roles muy diferentes, porque se concibió que el cónyuge varón era el que iba a trabajar y se encargaba de la administración y de los negocios del hogar, mientras que a la madre, el cónyuge mujer, siempre se le dejó como la tarea de criar a los hijos, de educarlos, de lavar y de barrer la casa. Entonces fíjate que eso no fue una cuestión que dijeran los hombres por el machismo son tan malos que nos delegaron esa situación, pero es el resultado de centurias, de siglos, de comprender una institución que venía de un patriarcado, que era lo que privaba lo interior de la civilización romana en esos tiempos, tú. Por eso es, mira, que había hasta el siglo XX incluso en los códigos legales, en los cuerpos legales como el Código Civil de Guatemala, en la parte de los derechos y obligaciones que provienen del matrimonio, cuando se le leía a los cónyuges, establecía las obligaciones de la madre y del padre, y se veía ahí que la representación conyugal recaía en el varón, en el cónyuge varón, mientras que la crianza de los hijos y el atender el hogar a la mujer. ¿Tú qué te parece? Y esas situaciones no desaparecieron sino hasta 1998 de la ley, a través de una reforma que se hizo en 1998. Y ya ves tú que así es como uno comprende, porque en realidad estas instituciones, ¿por qué las concebía así el latino? Porque venían de un patriarcado, de una organización del patriarcado romano, así se hicieron. Bueno, terminemos ese paréntesis para entrarle a la clase de ahora, porque nos quedamos nosotros ya casi habíamos analizado al final que habían unas fuentes principales del derecho romano que dijimos que eran las principales pero no las únicas, y que eran aquellos 4 libros que vimos cuando se descubre, cuando empieza la romanística ahí por el siglo XII,
se descubre, empieza con el digesto. Y en realidad el digesto se remonta a la época del emperador Justiniano, dijimos. El emperador Justiniano mandó compilar la doctrina de todos los jurisprudentes en el digesto. Luego también mandó compilar todas las leyes imperiales, las dictadas por emperadores antes de él y las que él había dictado en una cuestión que se llamó Código de Justiniano o Códex. También se preocupó por dejar algún tipo de instrumentos para la enseñanza del derecho. Los captó él de una obra de Gallo, un jurista, y le llamó él Instituciones. Como él se llamaba Justiniano, pues ya ves tú, Instituciones de Justiniano, eran 3 libros. Y dijimos que ahí termina el derecho romano de antes, pero la cuestión es que hasta en el siglo como 12 se descubre en la Edad Media unas leyes imperiales que no estaban recogidas en el Código de Justiniano, así que se agregan como leyes nuevas, y esos 4 libros dijimos que conforman el cuerpo, lo que se conoció en la Edad Media como cuerpo de leyes civiles, ¿verdad? Y dijimos que esos 4 libros, o el Codex Juris Civilis, eran las fuentes principales, pero no las únicas, del derecho romano. Hoy vamos a seguir con las fuentes del derecho no romano, pero del derecho civil. Así que les voy a tratar de subir la presentación muy sencilla que cargo para hoy. Y aquí dice toda la pantalla. Tarará, pantalla completa, permitir. Y vamos a ver si les sale ahí mi presentación que les he hecho para hoy. ¿Dónde están? Ahí están. ¿Les apareció o no? Sí, licenciado. Sí, Le digo una pregunta. Pues ahí está, mira. Sí, dice. Disculpe, va a subir las presentaciones que vimos la semana pasada a Classroom. No las subí, ¿verdad? Pues sí las voy a subir tú. No la grabación de la clase, pero sí las presentaciones, palabras más, palabras menos, pero las mismas presentaciones, tal vez un poquito modificadas, pero sí las voy a subir tú. Está bien, gracias. Gracias por recordarme. A ti muchas gracias por recordarme, lo voy a hacer con gusto. Así les comunican ustedes a sus compañeritos que no tengan pena, que de todas maneras mis clases las pueden ver y en lo que yo les pueda servir, pues con mucho gusto. Entonces dijimos que aquellos 4 libros eran las principales fuentes, pero no las únicas del derecho romano. Porque fíjate que ahora vamos a ver que en Roma, una palabra que fue utilizada para designar lo que nosotros consideramos derecho fue el ius, el término ius. Ese ius significaba lo justo, pero ya ves que con la evolución del tiempo, como lees tú en la presentación, llegó a significar las palabras españolas, dice aquí, ¿verdad? Pero tal vez eran en castellano, las palabras del castellano como jurídico, jurista, otras, pero el ius básicamente significó lo justo, y el ius sirvió para designar la doctrina elaborada por los juristas. El ius era la obra entonces de los juristas. Explicamos la semana pasada que eran estos juristas, que eran los jurisprudentes. Y entonces el ius equivale a la doctrina que era respetada y aplicada por los jueces. El ius era la doctrina, el ius era la obra de los juristas o jurisprudentes, como ves tú aquí. Quienes conocen y elaboran el ius son los jurisprudentes, que eran como te decía yo, los juristas, pues ellos eran personas, no funcionarios del Estado, pero particulares, que se consideraban muy sabios porque podían discernir lo justo y lo injusto. Así que la palabra ius
que te quede que significa lo justo, y fue el término para designar la doctrina también elaborada por los juristas. Ahora bien, aquí aparece este término ahora, el jus civili. Civili, algunos dicen que en el latín así se pronuncia civili. Si nosotros decimos jus civile, pues está bien. Mira tú, a mí eso, una vez nosotros lo podamos identificar en el examen, me parece perfecto, porque aquí no vamos a estar pidiendo nosotros pronunciaciones de un idioma, de una lengua que ya ni se usa y que, aunque sí tiene su lengua y todo eso, porque el latín lo usan todavía. Yo creo que ha subsistido por la cuestión esta de la iglesia, porque ya ves que ellos en latín al principio eran exclusivamente en latín que se comunicaban, y yo creo que eso ha contribuido mucho para que el latín no muera. Sin embargo, nosotros no vamos a exigir. Buenas noches, licenciado. No, muy buenas noches, dama. Les decía que nos vamos a exigir que uno pronuncie las cosas con propiedad, ¿verdad? Porque el jus civile, el jus civile, para mí, con que lo identifiquen, está bien. Entonces, fíjate que estaba ligado al principio el jus, o sea, lo justo. Originalmente el jus, lo justo, estaba ligado con la religión. Por eso había el jus divinum, que contenía reglas sobre actos religiosos. Pero en cambio, con la evolución, con la labor de estos jurisprudentes, se empieza a formar el jus civili, o el jus civile, como quieras tú. Es decir, que el jus es propio de los ciudadanos. Se refiere a las relaciones privadas entre ellos. Vamos a ver que el jus civili, el jus civile, va a ser el derecho que se aplica a los ciudadanos romanos, ¿verdad? Cuando leemos aquí propio de los ciudadanos, entendemos que es de los romanos, de los ciudadanos romanos. El jus civili, es decir, el derecho civil, va a ser el derecho que se le aplica con exclusividad a los ciudadanos romanos, para referirse a sus cuestiones de carácter, para discernir cualquier problema que tengan. Así pues, veamos aquí que después va a salir una cuestión ya en la época clásica tardía, quiere decir que terminándose la República, va a surgir el jus publicium, que tiene que ver con relaciones entre gobernantes o entre gobernantes y gobernados. Pero hasta lo que nos interesa de este punto es la verdad, yo quisiera recalcar aquí que el jus civili es exclusivo de los ciudadanos, o es el propio de los ciudadanos, y a través de él se aplicaba a sus relaciones para solucionar cuestiones de relaciones entre ellos, todas de carácter privado, porque de eso se trata el derecho romano que nosotros estudiamos aquí, del derecho privado. Porque si no vamos a tratar como derecho romano, te repito yo, cuestiones como el derecho criminal y todas esas cuestiones que sí lo hubo en la ley de las 12 tablas, acciones de derecho criminal y administrativo, pero aquí solo las que se refieren a relaciones privadas de carácter patrimonial. Una vez más, el jus civili, o el derecho civil, que se podría traducir como derecho civil esto, es el exclusivo de los ciudadanos romanos. El jus civili es el exclusivo de los, o propio de los ciudadanos romanos. Espérame que hay alguien que quiere entrar. A ver qué pasó. Bueno, entonces nos hemos quedado por aquí. En contraste, también existe el jus gentium. Vamos a ver que los romanos sabían que
que el jus civili, que era el derecho peculiar propio de los ciudadanos romanos, lo que te había dicho, el jus civili es propio de los ciudadanos romanos y es efectivamente distinto del que practican otros pueblos. ¿Qué otros pueblos? Los otros que habían sido conquistados o no conquistados por Roma, pero era un derecho totalmente diferente. Sin embargo, el conjunto, ellos ven que hay otras instituciones, eso está aquí cortado, deberíamos de agregar aquí, que logran identificar los romanos que algunas instituciones que ellos tienen dentro de su jus civili se parecen mucho a las de los que practicadas en otros pueblos. Instituciones de otros pueblos entonces se parecían mucho a las que ellos tenían. Entonces, el conjunto de todas esas instituciones de otros pueblos que eran comunes, a eso le llamaron derecho de gentes. El derecho de gentes va a constituir el derecho que se aplica a todos los que no son ciudadanos romanos. Es decir, que el jus gentium, quiere decir derecho de gentes, es el derecho que se aplica en Roma o el Imperio Romano para solucionar conflictos de cualquier extranjero, de otras personas que no son ciudadanos romanos. Ese es el derecho de gentes. Entonces, suponete tú una pregunta que diga, el derecho que se en el tiempo, vamos a ver, el derecho que se aplicaba para solucionar conflictos entre personas que no eran ciudadanos romanos en tal lugar de Roma, pues tú pones derecho de gentes. O conjunto, pues algo así va a ser, porque lo que a mí me interesa es que tú diferencies entre el jus gentium, derecho de gentes, el propio de los extranjeros, y el jus civili, que era el derecho propio de los ciudadanos romanos. Ese es el punto central de estas dos. Ahora veamos aquí una cuestión, las fuentes del jus civili o las fuentes del derecho civil, porque jus civili o jus civile es igual a decir derecho civil. Entonces, fíjate tú que el jus civili o el derecho civil tienen como un punto de partida, una fuente peculiar, la fuente originaria, la primera del jus civili o del derecho civil, es la labor de los juristas, que toda junta, la labor de los juristas es el jus. El jus es que es la labor de los jurisprudentes o juristas. Entonces, una fuente del derecho civil o del jus civile, la primera es el jus, pero como la labor en conjunta de todos ellos, que son jurisprudentes, es la jurisprudencia. Entonces, la primera fuente es lo que vale la pena de esta imagen que ves proyectada tú ahorita. La idea fundamental de esto es que el jus civili o el derecho civil tiene como primera fuente, la más antigua, el jus, que era la labor conjunta de los juristas. El jus es la labor conjunta de los juristas, pero en su conjunto es igual a decir la jurisprudencia. Entonces, la jurisprudencia es la primera fuente del derecho civil, la jurisprudencia. Ahí estamos bien, ¿verdad? La jurisprudencia. ¿Qué es la jurisprudencia? Sí, es una fuente, la primera fuente del derecho civil, pero ¿qué es? Es la labor, se integra de la labor de la doctrina que hicieron los juristas, eso es, o los jurisprudentes. Muy bien. Ahora bien, ya vimos que tenía una fuente, la jurisprudencia.
el derecho civil tiene esa fuente, la jurisprudencia o la labor de los juristas. Pero fíjate tú que, pues eso es solo para complementar, que los juristas, en realidad, yo te decía la semana pasada que ellos no tenían poder político, dice aquí, pero yo te decía la semana pasada que ellos no eran funcionarios del Estado y es por eso que no tienen poder político. Ellos son particulares, los juristas. Sin embargo, como se les conoce esa situación del saber, de un saber que pueden fallar con justicia o injusticia, entonces tienen autoridad. Y entonces esa autoridad es la que, ves tú, autoridad propia de los prudentes, porque ellos se llamaban jurisprudentes, ¿verdad? Pero veamos que ya el Jus Civili dice que nosotros ya apuntamos que la jurisprudencia es la primera fuente, el Jus Civili. Fíjate que no estoy diciendo del derecho romano, sino del Jus Civili, porque fuentes del derecho romano, ya dijimos nosotros que están las principales fuentes, aunque no las únicas, aquellos del Código Justiniano, del tal y tal y tal, etcétera. Pero aquí decimos del Jus Civili, que está dentro del romano. El Jus Civili, bueno, ya vimos la primera que mencionamos, la jurisprudencia, la obra de los juristas. Pero tiene otras fuentes, mira, que proviene de otro tipo de autoridad o potestad, como se lee ahí. ¿De qué potestad? De los comicios, que es una forma de organización, vamos a ver la continuación, de los magistrados y del príncipe durante el principado. Y precisamente es así porque los comicios duran básicamente durante la etapa arcaica del derecho romano. Hay un poquito de comicios todavía en la época de la República. Los magistrados es durante la República y durante el Principado, pues el príncipe. Estas autoridades, cada una de ellas emanan leyes comiciales de los comicios. De los magistrados emanan los edictos y los senadoconsultos. Y del príncipe emanan los rescriptos, que eran leyes, también llamados rescriptos imperiales. O dicho así, el Jus Civili tiene otras fuentes provenientes de ¿qué potestad emanan? Pues la fuente es las leyes comiciales de los comicios. Los edictos y de los senadoconsultos vienen de los magistrados y los rescriptos imperiales vienen del príncipe. Aquí, si quisiéramos agregar otra columna, pudiéramos decir que esto, básicamente, las leyes comiciales es en la monarquía, los senadoconsultos y los edictos básicamente durante la República y los rescriptos imperiales durante la época del Imperio. No está aquí esa columna, pero básicamente así fue. Vamos a ver. Como hemos dicho aquí, que no son aludimos a esta organización, los comicios. El Jus Civili del que estamos hablando tiene otras fuentes. Una de ellas es los comicios. Vamos a ver qué son esos comicios. Entonces vemos que los comicios son asambleas populares. ¿Qué es una asamblea popular? Es un conjunto de ciudadanos que se reunía en asambleas y se denominaban así comicios. Esas asambleas, esa reunión de personas que eran ciudadanos, tenían un fin específico, tenían fines específicos. Vamos a ver más adelante que los objetivos fundamentales de los comicios fueron elegir autoridades o magistrados y aprobar las leyes o improbar las leyes en su caso que estos magistrados plantearan, propusieran. La cuestión es que ya ves tú que una asamblea es una reunión
pues en este caso, una reunión de ciudadanos, pero si se reúnen, no se reúnen a platicar cualquier cosa, se reúnen con el propósito de decidir, de resolver sobre algo. Entonces, básicamente el propósito de la reunión de estos era votar sobre si sí o si no a la elección de los magistrados o de autoridades, como te he dicho, y también de aprobar o de improbar las leyes. Eso es así, pero está bien claro que una asamblea es una reunión de ciudadanos, ¿verdad? Y por eso populares, a esas se le denominaron comicios. Pero los hubo de diferentes tipos, jóvenes y señoritas. La más antigua, hubo versiones diferentes de los comicios. La más antigua fue los comicios por curias, así denominados, curias, comicios por curias. Mira tú, ahí está como se diría en términos de latín, comitia curiata, comicios por curias, comitia curiata. Aquellos, mis compañeros, algunos de las clases de Derecho Romano, o mucha gente que da esa clase, no solamente aquí en Guatemala, en otros lugares, abundan en tratar de consignar términos de latín para identificar las instituciones. Y la verdad es que, pues, no es que eso sea censurable. Yo lo que quiero explicar es que para mí, si me lo ponen en castellano o me lo ponen es lo mismo. Mejor si me lo ponen así como yo lo había dicho, comicios por curias, por ejemplo, pues comicios por curias. Nada que comitia curiata ni nada de eso, comicios por curias. Entonces, esos eran los más antiguos en la época de la monarquía. Y ya ves tú que aquí habla de la integración, todos los ciudadanos se encontraban reunidos en 3 tribus. Estos eran los nombres, que eran de lo de menos los nombres. Y la cuestión es que cada una de las tribus, que eran 3, se componía de 10 grupos llamados curias. Cada grupo de esos 10 se llamaban curias. O sea que cada tribu tenía 10 curias. Por lo que todos los ciudadanos quedaban distribuidos en 30 curias. Pues sí, porque ya ves, cada una tenía 10, 20, 30 curias. Esa era la organización, es como para explicar los comicios por curias. Lo que vale la pena aquí es identificar que se llamaban comicios por curias, que eran los más antiguos, y que pues eran tribus, y cada una tenía 10 curias. Que no está muy claro, te decía, las funciones de esos comicios, pero vamos a quedar más adelante, creo que lo vamos a ver en que en realidad el propósito de las curias, de los comicios, perdón, el propósito de los comicios, no solo de las curias, pero de las otras organizaciones que van a surgir, va a ser ese el de decidir sobre gobernantes y sobre leyes, pero lo vamos a ver más adelante. Lo que sí es cierto era que ya habíamos platicado antes que entre patricios y plebeyos siempre hubo un poquito hubo bastante contradicción y hubo luchas políticas, y entonces siempre trataban los patricios de tener algún dominio. Luego de los comicios por curias vienen los comicios por tribus, porque va creciendo el imperio. Al comienzo de la República, mira, se introduce esta nueva forma de organizar a los comicios. ¿Cómo es eso? Que ahora se distribuyen los ciudadanos en 4 tribus, que son urbanas, más en una zona aledaña, que le van a llamar, esta zona tiene un nombre, pero aquí no lo puse, rústica, porque estas eran tribus urbanas y las otras van a ser como rústicas, me parece. Aquí está, en varias tribus rústicas, mira, en las que se agrupan, eran rústicas porque ahí se agrupan ciudadanos que vivían fuera de la ciudad. Entonces ya quedan los comicios por tribus organizados en 4 tribus urbanas más una rústica, pero sigue evolucionando. El número de tribus rústicas fue aumentando, como ves aquí en la diapositiva,
hasta llegar finalmente a un número de 31 tribus rústicas que no fue sobrepasado. Ahora, los comicios por tribus agrupaban así hasta 35 tribus. Mirad, ¿por qué? Porque eran 31 tribus rústicas y 4 que eran urbanas, pues 35. Pero esto de la organización, francamente, para efectos de una evaluación, no te lo tienes que aprender. Lo que sí te tienes que aprender es que habían comicios por curias, ¿verdad? Que habían comicios por tribus y tienes que aprenderte que eran unos modos de organizarse y que los comicios son, ¿qué dijimos? Asambleas populares, asambleas en las que se reunían el pueblo organizados así, por curias, por tribus, para decidir cuestiones como los gobernantes y las leyes. Aquí sigue esta diapositiva, la vamos a omitir porque, bueno, esta no. Esta ya viene los comicios, otro tipo de comicios que es por centurias. Es importante el nombre también, que esto sí te lo aprendas, porque adopta su nombre de la unidad del ejército romano, que la unidad del base del ejército romano eran las centurias. Y cada centuria era de 100 hombres, y por eso es que al que comandaba la centuria, ya ves tú que le llamaban centurión. Era el jefe de una centuria, era un centurión. Pues la cuestión es que dicen, pues nos vamos a organizar básicamente así como el ejército, como esa unidad, tomando como base eso, y se hacen los comicios por centurias. Que como que integran ciudadanos de 17, 60 años, eso ya no nos importa. Lo que debes saber es entonces que hay otro tipo de organización llamado comicios por centurias, toma su nombre de la unidad propia del ejército romano. Eso es lo que tienes que aprenderte. Comicios por centurias, comicios por tribus y comicios por curias. Y cómo votaban y todo eso lo vamos a omitir porque tampoco para efectos del derecho romano no nos sirve mucho a nosotros esa manera democrática en que ejercieran ellos su actividad. Vamos a seguir adelante con otro tipo de las funciones de los comicios. Ya te había hablado yo que se cree que las funciones de los comicios en la época republicana al menos fueron la de elegir a los magistrados y aprobar o rechazar las leyes que aquellos preparaban y les proponían. Va a ser, si yo te dijera, identifique las funciones o cuáles eran las funciones de los comicios, pues tú ya sabes que era elegir a los magistrados, aprobar o rechazar las leyes que proponían. Esta es una anotación que he dejado tomada de los libros de Álvaro de Ors y de anotaciones que hace Adame Godard, se llama el autor mexicano, profesor de la UNAM. Pues esto es solo para complementar, era un comentario que había, pero que a mí no me parece muy propio. Ellos apuntan ahí que los comicios por centurias pudieron haber tenido otras funciones. Incluso se afirma que aprobaron la ley de las 12 tablas. Y la verdad es que eso, mira tú, yo si analizo me doy cuenta que la ley de las 12 tablas se aprobó en la época de la monarquía, durante la época, era todavía el arcaico, la época del derecho romano. Entonces, no me parece a mí que las centurias que ya aparecen en la República hayan aprobado dicha ley. Así que esto solo es una información, esta diapositiva, únicamente como un dato de una observación que hacen. Ahora, que se ocupaban las centurias preferentemente de asuntos militares, sí, y que los comicios por tribus de asuntos civiles, eso sí, puedo yo creerlo,
pero tampoco es un dato que nos sirva mucho para que nos lo aprendamos como una cuestión para examen, pues solo es un dato. Ahora, de los concilios de la plebe, ¿qué es esto? Lo que sucede es que ya ves tú que por las diferencias que siempre existieron entre patricios y plebeyos, que se dice que quedaron ahí en la República superadas porque ya los plebeyos podían ocupar magistraturas, se podían casar entre esas dos clases sociales, entre esos dos pueblos, porque en realidad patricios y plebeyos, recordemos nosotros que venían de pueblos diferentes, pues ya parecía que todo estaba superado. Pero ya ves que siempre en la República, en tiempos de la República, los ciudadanos plebeyos, cuando decimos ciudadanos plebeyos, no es que fueran extranjeros, los ciudadanos son romanos, solo que son pertenecientes o descendientes de los latinos, que son los plebeyos. Se reunían en estos concilios, mira tú, concilios de la plebe le llamaron. ¿Qué te parece a ti? Concilios de la plebe, en los que se aprobaban las propuestas de su jefe. ¿De jefe de quién? Del concilio. Y a ese se le llamó el tribuno de la plebe. Pero agarra tú la idea de que ellos, por las diferencias que habían, pues si los regularmente tenían aquellos comicios, pues los presidentes de los latinos, los plebeyos, idearon su forma de organización, no llamándoles comicios, sino concilios, que así era la asamblea de estos ciudadanos plebeyos, que, repito, los ciudadanos plebeyos pues también eran romanos, pero hicieron ellos eso. Y en tiempos de la República todavía se reunían en concilios de la plebe solamente para los efectos estos. Era lo que había que mencionar aquí. Esos concilios de la plebe emanaban sus decisiones, y lo que emanaban, las decisiones que tomaban, las llamaban, fíjate tú qué curioso, a veces he escuchado tú esto, plebiscitos. Sus decisiones eran plebiscitos porque eran de los plebeyos, plebiscitos, venían de los concilios de la plebe. Aún hoy, una forma de participación política activa del ciudadano en la democracia es el plebiscito, se le llama, que es una consulta que se hace directamente al pueblo para que decida sobre una decisión tomada por el parlamento, se aprueba. Pues es una observación también que te pongo, tal vez valdría la pena, cómo se llamaban las decisiones que tomaban los concilios de la plebe, plebiscitos. Ya sobre el número y todos los años, eso sí ya no nos interesa para efectos de exámenes ni nada. ¿Por qué decaen los comicios distinguidos alumnos, alumnas? Porque es que pierden, pues, al crecer, al expandirse tanto el Imperio Romano, era imposible controlar, convocar a los ciudadanos porque habían quedado pues, muy, muy grandes, muy dispersos. Ya no se podían organizar. Y entonces, mira, tenía que ir a la decadencia efectivamente esas cuestiones de los comicios. Y así ahí termina básicamente, son las 8 de la noche en punto. Fíjate que yo creo que en esta sección me extendí o fui mucho más resumida fue mucho más resumida o más acelerada, no sé, la exposición que la clase anterior, porque en la otra cabal terminé a las 7. Aquí me iba básicamente unos 50 minutos para agotar el contenido de la clase de ahora. Pero como esas son básicamente las instrucciones que tenemos también de que no nos extendamos más de 45, 50 minutos, entonces quisiera yo pasar a esto de dejar de presentar, vamos a ver, y pasar a dejar de compartir el escritorio y platicarles un poquito. Hasta ahí
vamos, si quisieran hacer alguna pronunciamiento, pregunta, participación, con gusto les escucho. Ahí miro yo que está en pantalla Jennifer Alejandra García. ¿Estará por ahí presente, no? Sí, licenciada, aquí Bueno, estoy. pues, muy bien. ¿Tiene alguna duda, Jennifer Alejandra? No. Solo con los plebeyos. Tengo una pequeña pregunta ahí. Los plebeyos son las personas que en esta época se les dice los de la clase media, clase baja, ¿no? Pues fíjate tú que... En aquella época pues se les decía... La verdad es que los plebeyos no es porque fueran más pobres o más ricos. Lo que pasa era que sí diferenciaban una etnia, el origen étnico de la población. Y como la plebe les llamaron, pero no porque fueran necesariamente pobres, era porque eran muchos. El pueblo latino fue muy fecundo, todavía es, ya ves tú que los latinos tenemos eso, cómo se multiplica el pueblo latino, pero un montón. Y entonces, como eran muchos, la plebe le llamaron, los plebeyos, pero en realidad ellos eran ciudadanos romanos, habían ciudadanos plebeyos, ciudadanos romanos plebeyos, de muy buena posición económica. Lo que pasa era que todos, como esto se da dentro del contexto del modo de producción esclavista, ya ves tú que necesariamente ahí solo habían, hablando de clases sociales, habían esclavistas y habían esclavos. Los demás eran una composición de los estratos sociales, o ¿cómo les llaman a esos? No son clases, sino que es dentro de la clase de los esclavistas estaban esas categorías, pero ahí sí que es solo, habían clases de esclavistas y clases de esclavas, pero los plebeyos no era porque fueran necesariamente pobres, sino porque, pues sí, habían algunos muy pobres, pero más es por una designación del origen étnico. Ok. Muchas gracias, licenciada. Para servirle. Y otra preguntita. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, estimado Marvin. Dígame. Sí, correcto. No me quedó muy claro el hecho de los centuriones. Como que no capté bien cómo es que está conformado, o por medio de quiénes, o no me quedó muy claro. Bueno, lo que pasa es que en principio voy a aclararte entonces que parte de las organizaciones de la autoridad de la potestad que hubo en tiempos de la monarquía y hasta principios de la república fue la organización de los ciudadanos en comicios. Los comicios eran una forma de organización entonces de la ciudadanía romana, y entre esos comicios hay varios. Uno de ellos son los comicios por centurias. Los comicios en realidad son asambleas de ciudadanos. Es un conjunto de ciudadanos, un conjunto de personas que tienen en común ser ciudadanos romanos, se reúnen para tomar decisiones. Las decisiones básicamente son sobre elegir autoridades, así como estaban reunidos en asambleas, pues levantando la mano o por aclamación o lo que fuera, pero decidían sobre si elegían autoridades como magistrados o si aprobaban o improbaban leyes que les propusieran.
Ahora, una de esas organizaciones comiciales o comicios fue los comicios por centurias, que es de lo que tú tenés dudas. Ahora, los centuriones que yo mencioné, solo los mencioné como una referencia histórica de que los centuriones fueron era el jefe de una centuria. Una centuria era la unidad del ejército romano. Y de ahí tomaron, ya en épocas de la República, para esta organización de ciudadanos en asambleas, tomaron ese nombre nada más. Comicios por centurias, porque cada centuria se componía de 100 sujetos. Y entonces por eso fue que se llamaron comicios por centurias, pero ahí no tiene nada que ver un centurión. Esa fue una referencia que yo te di de que lo que tomaron nada más fue el nombre de la organización de la unidad del ejército romano. Pero su propósito fue, pues eso, si yo te digo a ti que es un comicio por centurias, entonces es una organización de los ciudadanos romanos en asamblea y toman el nombre de centurias lo copiaron de la unidad del nombre que tiene la unidad del ejército romano, pero básicamente era una organización de ciudadanos romanos durante la República, ¿verdad? Eso es una asamblea popular. No sé si con eso te contesto. Sí, licenciado, excelente, perfecto, muy claro. Muchas gracias. Muchas gracias. Para servirte, Marvin. ¿Alguien más? Y yo con mucho gusto tengo todavía unos 20 minutos. Decime. Buenas noches, licenciado. Solo con una consulta. Yo tengo dudas con respecto a Jus Civile. Acá desde Jus Civile seguían dando las instrucciones o las recomendaciones los jurisprudentes o los juristas. El Jus Civile. No, lo que pasa es que, mira, el Jus Civile, ese Jus Civile o Jus Civili, como le quieras llamar, el Jus Civile va a ser el derecho civil, que nosotros lo tenemos ya comprendido, pero dentro del derecho romano está esa división, el Jus Civili. ¿Y el Jus Civili para qué sirve? El Jus Civili es el que se aplica a los ciudadanos romanos en sus relaciones patrimoniales, en sus relaciones entre ellos mismos, y entonces ese se le llama derecho civil o Jus Civili. ¿Qué es lo que comprende? En realidad tiene diferente, ya el Jus Civili o Jus Civili es la conformación o la suma de un acervo que viene formándose desde tiempos de la monarquía. Así pues dijimos que una fuente del derecho civil o el Jus Civili efectivamente es el Jus, porque se alimentó en sus orígenes para ser formado ese Jus Civili de la jurisprudencia, que es una fuente. ¿Y qué es la jurisprudencia? La labor de los juristas. Pero ya cuando existe el Jus Civili que nosotros estudiamos, ya los juristas hace mucho que desaparecieron. Lo que dejaron fue su jurisprudencia. Y esa es la relación que tienen. Después se van a agregar las otras fuentes. La labor de los juristas, la labor de los jurisprudentes, recogidas en su doctrina o jurisprudencia, es una fuente del Jus Civili, es una partecita de lo que alimentó o conformó el Jus Civili o derecho civil, y las otras fuentes van a ser las leyes comiciales, que son las aprobadas por los comicios, porque esa ya es otra, ya salí de tu pregunta porque creo que ya la contesté. Y las demás fuentes van a ser los Senado consultos, ¿qué otra cosa? Los edictos, que son de los magistrados, y la otra fuente son los requisitos imperiales. Pero lo relacionado entre el Jus Civili, ¿qué tiene que ver con los jurisprudentes? Solamente que
el derecho civil se alimentó, se conformó de la obra de ellos, porque fue la primera fuente, la jurisprudencia, que es la obra de los juristas. Eso es todo lo que tiene que ver los jurisprudentes o los jurisprudentes con el derecho civil o jus civili. Muchas gracias, licenciado. Por nada, amigo. Ojalá que te sirva, haya servido la explicación. Licenciado, una pregunta. ¿Otra preguntita? Sí, amigo. Sí, ¿me escucha, licenciado? Te escucho. Dani, ¿te llamas tú? Sí, a la orden. William. Sí, Dani. Wilson. Dani Wilson. Dani Wilson. Eh, Decime. ¿Me podría nombrar los 4 libros de las fuentes del derecho, por favor? Bueno, los primeros. Está el digesto. El digesto es la compilación que manda a hacer Justiniano de toda la doctrina que hicieron los jurisprudentes. El digesto. El otro libro es el Código de Justiniano, que se conforma de todas las leyes imperiales dictadas por los emperadores antes de Justiniano y por él mismo. Luego están las instituciones de Justiniano, es el otro libro, que son los libros de texto para el estudio del derecho que aprobó Justiniano. ¿Y qué otra? Ya en la Edad Media, las novelas. ¿Qué son las novelas o leyes nuevas? Son las leyes que se descubrieron en la Edad Media y que tienen alrededor de ¿qué? ¿Qué es de qué se compone? De las leyes imperiales que no quedaron contenidas en el Códex o Código de Justiniano. Y estas conforman, ¿cómo se llama eso que conforman? El cuerpo del derecho. De derechos civiles. Ahí está, Cuerpo de Derechos Civiles. Así es. Gracias, licenciado, gracias. Para Buenas noches, servirte. licenciado. Buenas noches. Licenciado, disculpe una Licenciado, Sí, decime. Vamos a ver. Disculpe una pregunta, licenciado. Cuando eran las asambleas populares, o sea, en ese tiempo, ¿existía ya la participación de las mujeres o aún las tenían así como que marginadas o no las tomaban en cuenta? Fíjate tú que esa es una buena pregunta, pero de plano que no las tomaban en cuenta tú. Porque, mira, básicamente lo que privaba ahí era un patriarcado. Y entonces ahí, ya ves, yo tomo de referencia el hecho de que aquí mismo en Guatemala, fíjate que con todo de que ya había evolucionado bastante la sociedad, todavía no se les consideró ciudadanas a las mujeres, sino hasta ahí principios del siglo, a mediados del siglo XX, creo yo. Fíjate, entonces ellos de plano que no lo tomaban en cuenta. No tengo certeza plena, pero seguro que no, porque mira, personas de derecho propio solamente eran los paterfamilias, ese era hombre. Licenciado, disculpe, según Gracias. el paréntesis que usted nos había comentado en la clase anterior, donde está la situación jurídica de la mujer, ahí decía que podía ser sui juris si no estaba sujeta a la potestad de su padre o de su esposo. Sí, de su padre, de su esposo o de su suegro, tú, porque fíjate que era una desgracia para las mujeres, que también hasta el suegro tenía que ver en eso y tenía que estar ella liberada de esas 3 cuestiones para poder ser efectivamente una persona de derecho propio. Era bien difícil para la mujer y yo creo que apuntamos ahí que a pesar de ser así, aún Tenía que tener un tutor. le imponían la obligación de tener una tutela, fíjate, un tutor. Que ya ves, ahí es donde nosotros enganchamos, porque la pregunta, para poder explicar eso, la gente dice, bueno, tenía que tener un tutor, pero si yo le preguntara ahorita a la audiencia qué es la tutela, entonces tendríamos un poquito de problemas, porque una cuestión que le cuesta mucho al estudiante, a las personas en general, les cuesta definir conceptos, aún conceptos elementales de la vida,
cotidiana, cuesta al común de los mortales definirla porque la gente tiene muy poca cultura general. La gente lee muy poco. La gente en la actualidad pues se ocupará de ver un montón de cosas, pero por ejemplo definir un elemento como ¿qué es una rosa? ¿Qué es una rosa? Y tú le preguntas a alguien y le va a costar definir, pero lo más que te va a decir es que es una flor. Pero hay hay muchas características que pueden definir ese concepto y la gente le cuesta. Si los conceptos que uno pide definir son más especializados, como en este caso, que yo te dijera la tutela, entonces ahí es en donde nosotros encontramos en principio el sentido de que exista esta clase de derecho romano, porque nos permite el primer acercamiento con las instituciones del derecho civil. Por eso al principio decíamos que el propósito del derecho romano es identificar y comprender las instituciones del derecho civil moderno, del derecho civil. Y así, por ejemplo, la tutela, nosotros sabemos que es una institución del derecho civil cuyo propósito es ejercer la representación de alguien que no está sujeto a patria potestad. Fíjate. Y ahí es una situación. Pero, pues a ti muchas gracias por la pregunta. ¿Qué te llamas tú, Silvia? ¿Le quiere preguntar algo? Sí, gracias, Lick. Para servirte, dígame. ¿Sí? Licenciado, bueno, antes de hacerle mi pregunta, solamente le queríamos agradecer por no dejar de impartir su clase. Comprendemos a los demás licenciados su postura y obviamente sabemos que usted apoya al licenciado Orantes, pero gracias por no dejarnos sin el curso, por seguirlo impartiendo. Y la verdad, hoy sí, la sección le aplaude bastante y su clase es dinámica, le entendemos bastante y pues de verdad, siga así. Y gracias. Muchas gracias, Jennifer, muy fina, muchas gracias por créame, Jennifer, que me motiva mucho sus palabras y yo les agradezco a todos ustedes haber estado conectados. Ahorita se me están yendo porque mira, apenas quedan 78, no sé cuántos, habían como 100, pero ya se fueron. De todas maneras, yo les agradezco mucho su presencia en esta aula virtual y también les agradezco que ya ven ustedes que ninguno nos hemos expresado mal, tampoco no desacreditamos para nada las acciones que pudieran tomar los compañeros. Yo aplaudo pues el espíritu de compañerismo y solidaridad que tiene la licenciada Astrid con el claustro. Ella es una dama, ¿verdad? Es muy educada ella como persona y yo la aprecio en realidad mucho. Pero a veces la verdad es que como hoy yo tengo que tomar mis decisiones y lamentablemente a veces no... yo lo que quisiera hacer constar es pues de que he querido privilegiar el interés de los estudiantes, que a ellos yo les debo el tener una ocupación digna ahí en la universidad. Y muchas gracias por su palabra, Jennifer, y hago constar que si hemos dado clases tampoco es por perjudicar a nadie, sino porque la gente tenga ahí aquello que busca en la universidad, su ilustración, y ahí voy a dejar yo de todas maneras para aquellos que no pudieron conectarse o que no tuvieron la oportunidad o no se enteraron o pensaban que no iba a haber clase, para que no resulten perjudicados, como me recordó el compañerito al principio de la clase, que debo colgarlo ahí en el Classroom. Yo miro que se van desconectando muchos, mira 77, así que yo les deseo feliz noche, un reparador descanso para todos y ojalá que mañana nos miremos cuando sean otra vez las 19 horas, ¿verdad? Así que un servidor de ustedes, Héctor Indalecio Rodríguez, les deseo feliz noche
que todo esté bien y Feliz noche, la sigo licenciado. felicitando. Hay unas fotos bien bonitas que tienes. Feliz noche, licenciado. Gracias. Feliz noche, Licenciado. Gracias por todo, Lick. Feliz noche, que descanse. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Gracias por todo. Para servirle, dama. Chao. Buenas noches, licenciado. Gracias por su clase, muy buena. Feliz noche, Muchas gracias. Feliz noche, gracias. Feliz noche, Lick. Feliz noche. Feliz noche para todos. Feliz noche, Lick. Feliz noche, Lick. Gracias.